Muy buenas noches, Juan, aquí andamos. Pues la guerra sucia no da tregua desde distintas trincheras, algunas hasta parecen pues de fuego aparentemente amigo. Estábamos hablando de lo sucedido con estos gobernadores que se quieren salir del pacto fiscal y por ahí, Fabricio, se coló una llamada de Pedro Ferriz de Con presuntos empresarios en la que incluso pues tienen una narrativa golpista. Me recordaron aquellos personajes que fueron en el siglo XIX al castillo de Miravalle a pedirle a Maximiliano que vinieran. ¿Cómo ves esta comunicación que se ha filtrado? Sí, bueno, yo primero sostengo por lo que pasó después que esta supuesta filtración es una autofiltración. Es decir, que se grabó con nombres y apellidos esta conversación entre el locutor Ferriz de Con y al parecer ex estudiantes del ITAM sobre un posible golpe de Estado en México. Hay que decir que esta idea del golpe de Estado en México ha tenido en esta pandemia varios episodios. Uno de ellos, tú lo recordabas, es el de el Consejo Coordinador Empresarial, la reunión que se transmitió por el portal de Reforma. Ahí algunos empresarios hablaron de un golpe de Estado. Después ya Gilberto Lozano, ex de FEMSA, había solicitado del ejército que diera un golpe de Estado, y ahora es el locutor Ferriz de Con que pide esto, y que no solamente en la llamada, sino que después él mismo lo reivindica. Por lo tanto, podemos estar seguros de que fue una autofiltración, es decir, que estaba interesado él en que se conociera su opinión, que por otra parte es una opinión bastante banal y superficial sobre la situación del país. Te puedo decir que yo personalmente, como uno de los 30 millones de votos que obtuvo el presidente López Obrador, me siento insultado cuando dice que los que votamos por López Obrador no pagamos impuestos o que somos ignorantes. Evidentemente no sabe de lo que está hablando, no sabe de que es un movimiento que viene desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 18 años, que surge con el desafuero a López Obrador en la capital del país y que va construyendo una demanda de cambio de modelo económico. Eso es lo que desconoce completamente Ferriz, y yo creo que lo hizo, esta autofiltración, para ponerse en la lista de los posibles candidatos de todo este sector que no reconoce la Constitución, que no reconoce la elección legítima del 2018 y que piensa que mediante el llamado a un golpe de Estado se puede dar vuelta a algo que de todos modos sucederá en una elección en el 2022. Es decir, cuando tú dices que te recuerda a aquellos conservadores que fueron por Maximiliano para que gobernara México, a mí me recuerda a otro episodio, que es el de la guerra con Estados Unidos, cuando los juniors del ejército aprovechan la invasión de Estados Unidos para hacer un intento de cuartelazo en la Ciudad de México, el episodio conocido como el de los polcos, ¿no? Porque venía del nombre de Polk, que era el presidente de los Estados Unidos en la intervención norteamericana del siglo XIX. Yo creo que es muy grave que se aproveche la pandemia para no solamente lo que tú decías, tratar de extorsionar al gobierno federal con nuevos pactos fiscales o salirse del pacto fiscal, sino también con un lenguaje que la oposición en México jamás utilizó antes. Es decir, yo te puedo decir que nosotros desde el movimiento del desafuero con Andrés Manuel López Obrador jamás hablamos de un golpe de Estado, jamás hablamos de resistencia violenta, jamás hablamos de eso. Hablábamos siempre de elecciones limpias y de ganar voto por voto, casilla por casilla. Esta cosa es nueva. Ni siquiera Acción Nacional ha hablado nunca de un golpe de Estado, siempre ha sido una oposición leal a la Constitución, y ahora está este nuevo grupo de ultraderechistas que pretenden aprovechar la pandemia, aprovechar la epidemia
para generar pánico, ¿no? Creo que la intención de Ferriz es generar un ambiente de caos, y ya sabes que en los ambientes de caos es ganancia de pescadores, ¿no? Creo que es lo que está tratando de hacer un grupo pequeño pero poderoso del empresariado, clasista, racista, que no entendió cuál fue el cambio del 2018 y que ahora aprovechan la pandemia para divulgar noticias falsas. Por ejemplo, la primera etapa de sus noticias falsas fue: México no está haciendo lo suficiente contra la pandemia. Pues sí, porque llegó un mes después que Europa a México, pero bueno, decían no está haciendo lo suficiente, o están ocultando los datos de los contagiados y de los muertos. Bueno, no, todavía no cundía el contagio. Pues vamos a escuchar un poquito, si te parece, Fabricio, de lo que dijeron en esa conversación aparentemente autofiltrada. Ahí tenemos los audios. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado como sociedad, y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Pues ahí tenemos las palabras, Fabricio, algo que nunca se había hecho, un lugar en el que nadie se había entrado, tienen que arriesgar. Pues ahí esto sí es un complot. Es una conspiración que no hay que tomarla a la ligera. Es decir, el señor está tratando de quedar una vez más, como lo hizo en el 2018, como candidato independiente o candidato de alguna de las élites que han promovido el golpismo, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, Claudio X González, pero está tratando de hacer eso, pero que lo haga públicamente me parece que es un insulto a los 30 millones de mexicanos que creímos en la democracia, fuimos a votar y que votamos por un cambio de modelo económico. Lo que ellos en el fondo están queriendo lanzar es precisamente que se retracte el presidente de la República de su política de no condonarles los impuestos. Todavía 15 empresas deben 50,000 millones de pesos justo en la pandemia, es decir, quieren que les condonen y todavía no pagan lo que deben, y no han querido, varios de ellos, asumir los costos de los salarios caídos, digamos, por la contingencia de sus propios trabajadores. Entonces, creo que lo que está de fondo es eso, pero me parece muy preocupante para la República y me parece muy preocupante para los que vivimos en atención a la Constitución de la República. Vamos a escuchar otro fragmento de esta conversación, si estás de acuerdo, Fabricio. Ahí la tenemos. Vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil. Difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas si, aparte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones y que no nos da oxígeno para seguir respirando. Y hay dos posibilidades: una, que reaccionemos; otra, que reaccionen los gringos; y otra, que lo hagamos al mismo tiempo. Híjoles, válgame, que reaccionen los gringos o que lo hagamos todos al mismo tiempo. Y luego decía que son reaccionarios porque reaccionan, pero más bien me parece que son reaccionarios porque quieren restablecer lo ya abolido. Dices que hay riesgo a través de de estos complots, de estas conversaciones. ¿Cómo crees que trasciendan? ¿Hay juicio crítico por parte de la ciudadanía? Sí, ha habido una condena a Ferriz, a Lozano, a todos los que están usando la palabra golpe, que están usando o llamando la intervención de los Estados Unidos. Recuerda que en el fragor, digamos, de lo terrible que fue para la familia Levarón el último asesinato, bueno, también uno de los Levarón pidió la intervención de Donald Trump, y Donald Trump, por supuesto, ofreció la manzana envenenada
de decir que los podía nombrar a los narcotraficantes como terroristas y entonces intervenir. Esto afortunadamente no sucedió, pero a mí lo que me preocupa, y creo que nos debería de preocupar, no es tanto la bufonería de estos personajes, sino que sí hay un discurso, efectivamente, de no respetar el resultado de la elección, de no entender qué está pasando en el país y de querer hacer medidas de, como dice, resistencia contra algo que sería normal en cualquier otro país, que es que paguen sus impuestos, y entonces después de eso pues ya podríamos empezar a hablar de otra cosa. Las responsabilidades primero y todo sobre la ley, nadie fuera de la ley. Fabricio Mejía, pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta noche. Ojalá y se vuelva costumbre. Hombre, si me invitas, sí. Con muchísimo gusto. Fabricio Mejía, escritor, como siempre, un gusto recibirlo.